Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me alegro. Como decía Pastor, en esta mañana vamos a culminar con la serie de Dios y el trabajo. ¿Cuántos han estado aprendiendo con esta serie? Buenísimo, buenísimo. Sí, de verdad que es desafiante y, y, y puede ser incluso complejo aplicar muchas cosas, pero sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros y con la ayuda de Dios todo es posible. De hecho, no hay nada imposible para nuestro Dios, así que independientemente de los desafíos culturales que pueda haber, nunca van a ser impedimento como para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. ¿Acaso a Dios se le iba a escapar el conocer la cultura en la que íbamos a desempeñar nuestro trabajo? Por supuesto que no. Por eso la palabra de Dios sigue trascendiendo a lo largo del tiempo y lo va a seguir haciendo. De nosotros depende obedecerla. Amén. Por eso durante estas últimas 4 semanas hemos estado recorriendo pues una pregunta, o por lo menos varias preguntas que derivan de una pregunta, la cual quizás todos nos hemos hecho en algún momento o nos llegamos a hacer, sobre todo cuando experimentamos algún tipo de frustración con nuestro trabajo. Quizás no la pronunciamos de forma audible, pero nos la hacemos en voz baja para nosotros antes de dormir, después de una jornada larga de trabajo. Y como compartíamos semanas anteriores, la pregunta es: ¿y para qué? ¿Y para qué estoy trabajando? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué mantener la integridad cuando veo que otros prosperan haciendo lo incorrecto, siguiendo esa falta de ética que muchas veces está presente en muchos ámbitos laborales? ¿Para qué esforzarme por la excelencia cuando quizás nadie o casi nadie se da cuenta de que estoy haciendo las cosas con detalle, estoy haciendo las cosas con esmero? ¿Vale la pena invertir tanto, sacrificar tanto? Son preguntas que llegan sobre todo después de una jornada, como decíamos, de fricción ocasionada por el trabajo que nos fue dado, y terminamos con estas preguntas existenciales. Sin embargo, veíamos que la Biblia nos respondía a cada una de ellas y nos respondía incluso a través de vidas, a través de personas, a través de personajes como usted, como yo, que tenemos desafíos en los diferentes ámbitos, aspectos de la sociedad, de nuestro trabajo. Y me encanta que sea así, me encanta que veamos la respuesta bíblica representada a través del testimonio de vida de diferentes personas. ¿Por qué? Porque si ellos pudieron, nosotros también podemos. Porque el mismo Dios que estuvo con ellos, que los acompañó a ellos, es el que está con nosotros hoy, y tenemos que creer en esa verdad. Por eso veíamos cómo en José el trabajo se terminaba convirtiendo en adoración. El trabajo era adoración. Veíamos también a Salomón, con quien descubríamos que en un mundo quebrado, solo trabajar para el éxito puede terminar siendo totalmente agotador y llevarnos a una frustración total. También veíamos la semana pasada a través de la vida de Daniel y Nehemías, y entendíamos que con Cristo podemos redimir ese trabajo que se desempeña en un contexto totalmente caído, y que si Cristo redime nuestra vida, también redime la forma en la que nosotros trabajamos, siendo el trabajo obviamente pues parte de nuestra vida. Pero hoy llegamos al último punto de esta serie, y si la semana pasada estuvimos viendo el trabajo redimido, hoy vamos a culminar con la nueva creación. ¿A qué me refiero? Vamos a ver esto reflejado nuevamente a través de 2 personajes, una vez más, para que podamos seguir viendo de que si Dios lo pudo hacer a través de la vida de otros, también lo puede hacer a través de nuestra vida. Y los personajes de los que vamos a hablar en esta mañana son de Bezaleel y de Pablo. Bezaleel, el pastor compartía semanas atrás respecto a él. Él construyó una sombra del templo celestial. Y Pablo gastó su vida como ofrenda y terminó su carrera con gozo. ¿A quién no le gustaría terminar su vida con una alegría y satisfacción plena de todo lo que hizo? A mí me encantaría.
Por eso vemos que el trabajo fiel hecho para Dios no se evapora con la muerte, sino que puede tener un peso eterno. La vida de ambos nos muestra que lo que hacemos hoy importa más allá del hoy. Por eso importa mucho cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Si nos adentramos dentro de la vida de cada uno de estos personajes, vamos a empezar viendo la vida de Bezaleel. Bezaleel fue el artesano que, como decíamos, construyó una sombra del cielo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando pensamos en personas llenas del Espíritu Santo, muchas veces podemos pensar en un predicador, en un profeta, sobre todo profeta, ¿no? Que viene inspirado directamente del cielo para traer una palabra de Dios. Pero aquí lo que vemos es a Bezaleel, que era un artesano, alguien que desempeñaba oficios. Estamos acostumbrados a pensar en profetas, reyes, apóstoles, predicadores, evangelistas, pero aquí tenemos a alguien que se dedicaba a diferentes oficios, los cuales pues tristemente a día de hoy se están perdiendo. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 31, 1-6 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Este es Dios hablando a Moisés cuando Dios le revela a Moisés el tabernáculo, la estructura del tabernáculo, cómo se iba a construir el tabernáculo de Dios en el desierto, el cual dice la palabra y dice el libro de Hebreos que era una sombra de lo que hay en el cielo donde habita el Señor. Es una representación de lo que vamos a vivir por la eternidad. Y Dios no usó un profeta, Dios no usó a un rey, Dios no usó a un predicador, Dios usó a un artesano. La primera vez que la palabra de Dios menciona que Dios llenó a alguien de su espíritu, no fue un profeta, no fue un predicador, fue a un artesano, a un trabajador. Eso cambia nuestra perspectiva, porque Dios no llenó a Bezaleel para predicar un sermón. Dios llenó a Bezaleel para fabricar muebles, para diseñar objetos, para construir un tabernáculo, crear una estructura, decorarla, que se viese bonita, de tal manera que representara la gloria de Dios. Porque era una sombra de lo que había en la eternidad y de lo que íbamos a vivir por la eternidad. Amados, aquí hay algo muy importante que tenemos que destacar, y es que la espiritualidad y la excelencia profesional nunca estuvieron separados de la mente de Dios. Nunca. La palabra nos muestra que el trabajo bien hecho también puede ser una obra del Espíritu Santo. Por eso no podemos desconectar, como siempre les comento, lo que sucede aquí y lo que sucede el lunes en nuestro trabajo. Porque el Espíritu de Dios, de la misma forma que está aquí hoy, va a estar mañana contigo a las 8, 7, 9 de la mañana cuando empieces tu turno laboral. Y si el Espíritu Santo puede transformar tu vida hoy y obrar en tu vida hoy, también lo puede hacer mañana a través del trabajo que desempeñas. ¿Quién fue Bezaleel? Una pequeña biografía, pues como el texto decía, era hijo de Uri, de la tribu de Judá. Uno de los personajes quizás más fascinantes que tenemos en el Antiguo Testamento y del que menos quizás se predica. Tristemente. Su nombre, el nombre Bezaleel en hebreo significa a la sombra de Dios. Ese es el significado del nombre de Bezaleel.
Y como decíamos, fue el primer hombre lleno del Espíritu Santo que la Biblia menciona. Y esto es muy importante. Hay 3 aspectos que tenemos que entender. Él no fue un profeta, él fue un artesano. Quizás tú no eres pastor, quizás tú no eres evangelista como oficio, quizás tú no eres maestro como oficio, hablando de los ministerios. Quizás solamente trabajas en una farmacia. Gloria a Dios. Porque Dios te quiere usar ahí también. Y el mismo Espíritu que puede estar presente aquí ahora, quizás en mi vida, en la vida de pastor, en la vida del ministro Toño, en la vida de cualquier persona que les comparte la palabra habitualmente, también lo está en ustedes, desempeñando cada una de las funciones que ustedes desempeñan. Por eso vemos, el primer ser humano lleno del Espíritu Santo fue convocado para trabajar el oro y la madera con maestría, no para dar una palabra. Porque el Espíritu Santo también opera en la excelencia técnica de nuestras labores. Lo segundo que destacamos de la vida de Bezaleel es su sabiduría, su ciencia, en todo arte, como decía la palabra. Esto no son virtudes religiosas o espirituales como tal, como las concebimos habitualmente. Son categorías de competencia profesional. Diseño, metalurgia, orfebrería, carpintería, mampostería. Son oficios. Y sin embargo, las habilidades técnicas también son ungidas por Dios y para Dios. Lo tercero que destacamos de la vida de Bezaleel es que construyó sin ver el cuadro completo. Y esto es muy importante. ¿A qué nos referimos? Es que edificó en el desierto, pero él nunca vio el templo de Salomón que iba a venir después. Es más, él nunca vio eso que quizás Moisés vio en la presencia de Dios. A Bezaleel le fue encomendado un trabajo, y era desempeñar la sombra del templo en la tierra. Y se le dieron los detalles, se le dieron las medidas, se le dijo qué tenía que grabar. Y él se encargó de hacer el trabajo y hacerlo para la gloria de Dios. Y está bien, pero él nunca vio qué iba a venir después de ese trabajo. Él nunca vio que iba a venir después de esta estructura que él estaba fabricando en el desierto. Él fue fiel en su encomendación, aun sin tener la visión completa de lo que estaba por venir. Y muchas veces nosotros se nos da una instrucción y decimos, pero Señor, pero yo no sé. No tengo detalles, no tengo información, no tengo control de lo que va a suceder. No se trata de eso. Se trata de que obedezcamos al Señor. El tabernáculo era una arquitectura escatológica. Vemos en el libro de Hebreos 8, capítulo 8, versículos del 5 al 6, para que entendamos la importancia del tabernáculo y lo que hizo Bezaleel. Dice la palabra, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Y el libro de Apocalipsis termina en el capítulo 21 diciendo: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y sigue diciendo: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Amados, el trabajo de Bezaleel
fue el primer eslabón de una cadena que llega desde Génesis, desde el Pentateuco, desde los primeros libros de la Biblia, hasta Apocalipsis, hasta el último libro de la palabra de Dios. Bezaleel construyó el tabernáculo en el desierto, lo cual él, sin saberlo, fue una sombra de Salomón, del templo que él construyó en Jerusalén, el cual a su vez era una sombra de Cristo, como dice aquí la palabra de Dios, pues su cuerpo fue el templo del Espíritu y por medio de su sacrificio, ahora nosotros somos el templo de Dios. Y nosotros somos la sombra de lo que va a venir para la eternidad, como acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. La nueva creación, la nueva Jerusalén, la consumación de la promesa de Dios, la presencia eterna del Señor, el lugar donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, donde todas las promesas se habrán cumplido, donde estaremos por la eternidad con nuestro Señor, con un cuerpo glorificado y nada nos impedirá estar cerca de Él y vivir para Él al 100%. Por eso, amados, Bezaleel probablemente jamás imaginó que su trabajo formaba parte de algo eterno como esto. Quizás él nunca lo entendió en su momento. Y quizás tú tampoco te imaginas todo lo que Dios está haciendo con tu fidelidad. Tú tampoco te imaginas el impacto eterno que esa labor que estás desempeñando puede llegar a tener. No lo ves, no lo sabes, pero es una realidad. Muchas veces, Pastor Guillermo lo ha contado, él se convierte porque un día de huelga en la universidad, pues pone la televisión, se fue a su casa, pone la televisión y sale pues un programa del Club 700, recibe la palabra de Dios, responde al llamado que se hacía en ese programa, se arrodilla delante de la televisión y entrega su vida a Cristo. Amados, para que ese programa saliera en la televisión fue gracias a un hombre que nadie sabe quién es, nadie conoce, se sabe la historia, pero a día de hoy nadie recuerda quién es, pero ese hombre insistentemente estuvo llevando las cintas de VHS. ¿Cuántos conocen lo que es una cinta VHS? Las cintas de VHS insistentemente al canal de televisión y estuvo por un mes, todos los días, siendo choteado, diciéndole, sí, ahora te atienden. Y obviamente nadie lo quería atender. Por un mes, fielmente, Dios le había dicho de que él tenía que llevar esas cintas al director del canal de televisión. Y un día, después de esa larga espera, después de ese largo tiempo de rechazo, deciden atenderlo. Y Dios lo viste de gracia, lo viste de favor, y el director decide aceptar las cintas y decide comenzar a proyectar el programa de Club 700 en el canal 3 creo que le decía, o 4, no recuerdo qué canal era, pero en uno de los canales que había en esa época, 5, en el canal 5. Bueno, ese señor no sabía que un día iba a haber un señor llamado Guillermo Aguayo que iba a entregar su vida a Cristo en un día cualquiera delante de la televisión y que Dios iba a usar a ese hombre para seguir extendiendo el reino de Dios de las múltiples formas que Dios le ha permitido hacerlo. Ese hombre no tenía ni idea. Y yo sé que nosotros no tenemos idea del impacto que puede tener nuestro trabajo, pero lo tiene. Si lo hacemos por las motivaciones correctas, amados. Nuestra responsabilidad no es conocer y controlar la historia. Nuestra responsabilidad es ser fieles en la parte de la historia que Dios nos encomendó a nosotros. Y si Dios nos encomendó trabajar de lo que trabajamos, gloria sea a Él, hasta que Él lo permita. Y mientras Él lo permite, yo voy a hacer mi trabajo de la mejor manera. Yo voy a ser 10 veces mejor porque yo no trabajo para mi jefe, yo trabajo para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esa es la realidad.
Cuando vamos a la vida de Pablo, nuestro segundo personaje del día de hoy, Pablo está en la ciudad de Mileto, él está a punto de ir a la ciudad de Jerusalén en uno de sus viajes y él convoca a los ancianos de Éfeso a la ciudad de Mileto porque él sabía que en Jerusalén pues prácticamente podía morir, o mínimo lo iban a apresar y que muy probablemente muriera. Fíjate lo que dice Hechos 20:24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amado, ¿cuál es el escenario de esta despedida? Porque Pablo se estaba despidiendo con sus compañeros, con esos ancianos. Era el año 57 después de Cristo aproximadamente. Como decimos, Pablo está en Mileto, ha convocado a los ancianos de Éfeso para despedirse, pues porque pensaba que en Jerusalén iba a morir. Sabe que no volverá a verlos. Él es consciente de que no los iba a volver a ver. Esa iba a ser la última conversación que iban a tener. Porque iba camino a Jerusalén sabiendo que no le esperaban cosas lindas. Pero aquí hay 3 cosas que él dice y que nosotros tenemos que considerar porque lo cambian todo. En primer lugar, Pablo dice: de ninguna cosa hago caso. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pues que tenía un desapego radical de esta vida terrenal. Nada lo detenía aquí. Él sabía que el destino no es cualquier cosa que podamos lograr acá. El destino es la gloria eterna que vamos a experimentar con nuestro Señor, como acabamos de ver, estar en esa nueva Jerusalén, en la presencia eterna de Dios. Porque el profesional, amados, que fundó su identidad en su carrera, vive en terror permanentemente, miedo al fracaso, miedo a que mañana no haya, miedo a que mañana no venda, miedo a que esta línea de negocio no prospere. Pero Pablo, como digo, tenía un desapego radical. Pablo vive libre de ese terror porque él entendía que su identidad no estaba en su ministerio ni en la labor que él desempeñaba como apóstol. Su identidad estaba en Cristo. Y mientras él se mantenía haciendo la voluntad de Dios, todo iba a estar bien, sea que venga muerte, sea que venga prisión, sea que venga lo que venga, pero estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Por eso de ninguna cosa hago caso. Nada me afecta. No permito que nada me afecte para cumplir la voluntad de Dios. Y esto es algo que nosotros deberíamos imitar. Los rechazos no nos deberían limitar. Ser insultados por causa de nuestra fe no nos debería limitar. Incluso el llegar a ser despedidos por causa de nuestra fe no tendría que ser una limitación para que sigamos siendo los profesionales que Dios nos llamó a ser en el siguiente lugar donde Dios nos va a proveer para trabajar, o en ese emprendimiento que vamos a poder comenzar a hacer gracias a ese despido. Lo segundo que dice Pablo es que quería acabar con gozo la carrera que Dios le había puesto por delante. El criterio correcto, amados, no es el éxito para vivir esta vida. Es el gozo de haber cumplido con la tarea que se nos asignó. Ese tiene que ser nuestra motivación. Hoy admiramos a quienes comienzan proyectos impresionantes, pero Dios también observa a aquellos que permanecen fieles cuando aparecen el cansancio, las críticas, las dificultades de la vida, y Dios no lo tiene en poco. Dios conoce muy bien la situación por la que puedas estar pasando. Porque no se trata de cuántos kilómetros recorrió Pablo. Pablo no midió su éxito por cuánto viajó, sino que llegó a la meta con integridad y fidelidad al encargo que Dios le había dado. Esa es la meta. Ese es el propósito. Lo tercero que destacamos de la vida de Pablo es que él dice: el ministerio que recibí. Pablo veía su trabajo como un mayordomo, como algo que le había sido encomendado y que él tenía que administrar para la gloria de su Señor.
Pablo no inventó su vocación. Pablo recibió una tarea, recibió un llamado. En su caso era el apostolado, el predicar, el fundar iglesias, pero ese era su trabajo. De la misma forma que quizás a ti Dios te ha llamado a dirigir una empresa, a dirigir un emprendimiento, trabajar para alguien, desempeñar una labor, un oficio. Quizás ese es el llamado de Dios para tu vida y está bien, pero tienes que entender que debes de ser mayordomo de esa encomienda que el Señor te ha hecho. Porque todo mayordomo sabe que un día rendirá cuentas por aquello que le fue entregado. Rendirá cuentas por si multiplicó aquello que Dios le confió. Por eso una vida bien gastada vale más que una vida bien guardada, amados. No se trata de preservar opciones, sino de cumplir el encargo que Dios nos encomendó. No se trata de acumular logros en nuestra vida, sino de gastar fielmente lo recibido para el propósito que nos fue entregado. No se trata de rendir cuentas al mercado, sino de rendir cuentas a aquel que nos envió a ese mercado. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Pablo más tarde desde la prisión, en su última carta, 2 de Timoteo, él escribe: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Ese fue su testamento laboral. Pablo desde la cárcel escribe su última carta dando este testimonio, a punto de ser ejecutado. Al final no murió en Jerusalén, terminó yendo a Roma y en Roma sí terminó siendo ejecutado. Pero en ese momento, en esta última carta, antes de saber que sí, ahora sí, lo iban a matar, hace este balance y hace esta declaración. Y hace un balance de vida entera con 3 metáforas. He peleado, he acabado y he guardado. He peleado el qué, es decir, ¿por qué dice que he peleado? Porque se ha esforzado por completo en cumplir su encargo. Por eso la pregunta para nosotros hoy también es: ¿me entregué completamente al encargo de Dios sin reservas? Pablo también dijo: he acabado, porque fue perseverante, no abandonó cuando el camino se volvió difícil. Y nuevamente la pregunta para nosotros es: ¿llegué hasta el final sin abandonar cuando se puso difícil la cosa? Lo tercero que Pablo nos dice: he guardado porque permanecí fiel hasta el final. A eso se refiere con haber guardado la fe. Sí. Y la pregunta para nosotros es: ¿me mantuve íntegro y fiel a Dios sin comprometer mi fe? El círculo, amado, se termina cerrando en la vida de Pablo. Él en Hechos 20:24 nos muestra su intención y él nos decía: con tal que acabe mi carrera con gozo. Y en 2 de Timoteo podemos ver que a punto de morir termina diciendo: he acabado la carrera. Pude cumplir con lo que deseaba lograr. Lo logré, lo di todo para lograrlo. No reservé nada al Señor con el fin de que aquello que Él me encomendó se pueda cumplir a través de mi vida. Y entre estos 2 textos, amados, parecen que están ahí nomás porque en nuestra Biblia ocupan muy pocas páginas a comparación del resto de libros. Pero fueron décadas de sufrimiento, décadas de naufragios, de cárceles, de oposición, de dificultades. Y sin embargo, él se mantuvo fiel y acabó la carrera. Pablo lo que quería cumplir, lo cumplió. Su intención se convirtió en su reporte de vida. Lo logró. Porque, amados, el horizonte de evaluación no es la opinión de nuestros colegas. Es el veredicto del Señor, el juez justo en aquel día, cuando todos le vamos a rendir cuentas por nuestras
obligaciones. 1 Corintios 3 del 10 al 15 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Y Apocalipsis 14:13 dice: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amados, Bezaleel murió en el desierto, pero sus obras lo siguieron. Pablo murió en Roma, pero después de todo lo que hizo, sus obras le siguieron. Tú sigues vivo, pero de ti depende que tus obras te sigan el día que ya no estés. Nuestras decisiones cotidianas, amados, tienen un valor mucho mayor del que somos capaces de imaginar. Cada acto de honestidad, cada tarea realizada con excelencia, cada decisión de servir antes que aprovecharnos de otros, tiene un peso eterno. Ni Pablo ni Bezaleel vieron el cuadro completo. Ellos no vieron todo lo que sus obras iban a preceder y a lo que iban a dar lugar. Pero ambos cumplieron con el encargo del Señor, fielmente, para la gloria de Dios. Y lo mismo puedes hacer tú con tu vida hoy. Yo no sé cuál es el encargo que Dios te ha dado. Yo no sé cuál es el lugar donde Dios te ha puesto. Yo solamente oro en esta mañana que tus obras te sigan. Oro para que el día de mañana, cuando estés a punto de partir, puedas decir: terminé la carrera. Cumplí con lo que Dios me llamó a hacer. Me alcanzó el tiempo porque no me limité en ningún momento de hacer lo que quise hacer, lo que Dios me llamó a hacer, lo que Dios puso en mí. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos en esta mañana. Y Padre Santo, yo te pido, Padre, que en el lugar donde están, en las labores que ellos están desempeñando, Cristo Jesús, tú los sigas ungiendo para llevar a cabo ese trabajo con excelencia, Señor. Ese trabajo que hace que te representen a ti con el servicio que dan, con las cosas que fabrican, con todo lo que hacen. Padre Santo, ayúdalos, Padre. Ayúdalos a entender que toda decisión que toman en su trabajo, en su vida, tiene un peso eterno. Ayúdalos a que sus obras los precedan, Señor, los sigan, independientemente de si desconocen el impacto que su trabajo hoy puede llegar a tener. De eso te encargas tú. Nosotros queremos hacer tu voluntad. Queremos cumplir con aquello que tú nos encomendaste. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Cristo Jesús. Realmente te necesitamos y de ti dependemos. Que en los momentos de debilidad tú te hagas fuerte en nuestras vidas. Que la unción de tu Espíritu nos ayude a siempre permanecer en la calidad del trabajo que desempeñamos. Que no haya cansancio, que no haya oposición, que no haya dificultad que puedan con nosotros, que nos impidan seguir haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. Espíritu Santo, ayuda a mis hermanos en esta mañana, te lo pido. Yo los bendigo y en tu nombre oro, Cristo Jesús.